Hola, muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en una nueva edición de Factoría TV. Estamos en esta ocasión en el programa número 22. Me acompaña Carlos Jiménez, mi nombre es Presen Simón. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, un número Bien. bonito, esos los dos patitos que se le dicen, ¿no? 22, 22. Ujú. Mi número favorito es el 21, pero el 22 y tratándose en Factoría TV me encanta igualmente. O sea que genial, estamos aquí en esta nueva edición de Factoría TV pues para ofrecerles nuevos contenidos, información relevante, información de interés y sobre todo ansiamos y nos interesa especialmente hacerles pasar un rato muy entretenido, lleno de conocimiento. Así que sin más dilación vamos a pasar a hablar de nuestro webinar, entrevista, Sí, ¿verdad? webinar. Un webinar en el que vamos a hablar sobre qué hoy, Carlos. Pues vamos a hablar de los podcasts, esa herramienta relativamente nueva en el sentido de la utilidad que se le está dando. Y yo creo que es un tema muy interesante, muy adecuado además para ayudar a las empresas a visualizarse y posicionarse. Pues vamos a ello, porque además creo que es una herramienta de marketing súper potente y bueno, vamos a explicar en qué consiste y bueno, cómo se puede bueno, pues uno introducir en este mundo de los podcasts, podcasting le llaman, ¿no? Sí. Y cómo hacerlos y cómo rentabilizarlos. Para empezar, ¿cómo definirías o qué es? Entiendo que ya a estas alturas todo el mundo sabe lo que es un podcast, pero tu propia definición de lo que es un podcast. Bueno, son archivos de audio en este caso que podemos escuchar en cualquier momento. Es un poco el planteamiento. Cuando escuchamos la radio, tenemos que estar en ese momento, en ese día, en esa hora, sintonizando la emisora que nos gusta. Eso es radio en directo. El podcast de lo que se trata es, pues viene a ser como el equivalente de Netflix a la televisión en vivo, algo así, ¿no? Entonces hay una serie de canales donde creadores de contenido suben su audio, en este caso, y para compartirlo con todo el mundo. Complementario también con el tema de YouTube, que es un poco lo que hacemos nosotros. Nosotros cogemos este vídeo y pasamos el audio también y lo subimos también a los canales, a nuestros canales de podcast, de iVoox y de Spotify. Pero básicamente es el audio que, como en Netflix las películas, bueno, pues son los audios que se graban con contenidos muy interesantes para escucharlo en cualquier momento, ya sea para cuando hacemos deporte, cuando vamos o venimos del trabajo, en casa, que curiosamente es un sitio de los que más se escucha el podcast en las propias viviendas, ¿no? de las personas, porque podemos estar haciendo algún trabajo, podemos estar en la cocina, podemos estar limpiando, fregando, y en vez de poner la radio o televisión, ponemos nuestro podcast de contenido favorito y hacemos pasamos ese ratito aprendiendo o distrayéndonos de lo que se trata, ¿no? Pero vamos, que en definitiva es un sistema que nos permite escuchar, vamos a decir, radio a demanda, un sistema digital que nos permite escuchar radio a demanda. Podemos decir que son archivos de audio vinculados a la radio en internet, ¿no? Porque media, el tema de online, ¿no? Que es online. Lo que pasa, hombre, lo pongo como ejemplo, pero realmente no hace falta que el podcast se emita en una radio. Ahora lo que se está haciendo se están creando muchísimos canales de podcast que no se emiten en radio. Sencillamente el propio canal de podcast pues es suficientemente potente e interesante para, aunque no se emita, que evidentemente si se emite el alcance es mayor, pero que no nos queremos hacer un planteamiento lo digo porque claro, si lo utilizamos como herramienta de marketing, que es de lo que se trata, y pensamos que si no nos lo emiten en ninguna emisora de radio no nos sirve, no es el planteamiento. Pero sus orígenes sí que estaba vinculado a la radio, entiendo, ¿no? Claro. Y esta es la evolución. Claro, sí, bueno, al principio el concepto de podcast era el iPod con contenido, ¿no? Y de ahí viene la palabra, ¿no? Pero bueno, en definitiva, para que un poco nos entendamos en la definición, es todo aquello que se está emitiendo en radio, se vuelve a colocar en las páginas web, en las plataformas de las propias radios, para que las personas, si no han escuchado el programa en vivo, lo puedan escuchar cuando quieran. Eso se ha ampliado y ya no solo son las emisoras de radio las que tienen sus canales de podcast, nosotros tenemos nuestro canal de podcast, tenemos nuestro programa de radio también, pero no somos una radio, nosotros tenemos nuestro programa de nuestro contenido. Entonces cualquier persona, cualquier empresa en este caso,
puede tener su canal de podcast donde va aportando información de contenido, que es el secreto, la clave, que es lo que comentaremos, para que ese podcast realmente tenga su validez y aporte esa información de valor para que sus clientes o sus posibles clientes consideren a esa empresa como una opción de compra, ¿no? Que es de lo que se trata. Ha habido una evolución, ahora estamos oyendo más hablar de esta figura, ¿no?, del podcasting, pero entiendo que, o he leído que en Estados Unidos este fenómeno ya lleva como 3 o 4 años, ¿no? Se produjo una eclosión de este sistema, y aquí está llegando ahora, o simplemente ahora se escucha más. No, hombre, en Estados Unidos todos estos tecnológicos siempre van adelantados, ¿no? Yo creo, me imagino que haya sea el plazo en el que empezaron allí, sea más de 3, 4 años, ¿no? Porque hay una estadística que leí hace poco que decía que el 64%, creo, de las personas que escuchan podcast en España empezaron hace 3 años. Por lo tanto, ese volumen grande en Estados Unidos seguro que es mayor, ¿no? Lo que está claro es que el equivalente en escrito serían los blogs, que también tuvieron su época, su boom, y la realidad es que no sé si hay más de 600 millones de blogs en el mundo, pero de podcast solo hay 1 millón. Bueno, quería hacer la aclaración. Quizás hemos pasado de ese podcast informativo que está más vinculado a radio a un instrumento, que es el podcast como instrumento de marketing, como esa vía de monetizar ciertos contenidos, ¿no? Yo creo que hay... Bueno, más que monetizar, de una evolución del concepto. Sí, pero monetizar contenido del podcast es muy complicado, y no es esa un poco la filosofía de lo que me gustaría hablar. Se puede hacer, pero es como monetizar un canal de YouTube. O sea, es muy complicado para muy pocas personas, y ganar dinero y dedicarse, igual que con un youtuber, dedicarse exclusivamente a eso, con un podcast, pues también muy complicado. Son muchos años, mucho tiempo, mucho contenido, mucha perseverancia, y conseguir contenido de calidad, y eso es complicado, ¿no? El objetivo, el enfoque va más por crear contenido de valor para las empresas, que es lo que decíamos, ¿no?, el concepto de marketing. Entonces hay dos vertientes, como tú me dices. Por una parte, alguien que dice quiero ser youtuber o quiero ser podcaster, y al final me monto mi canal de podcast, que es más sencillo que el de YouTube, porque entre otras cosas no tienes cámara, ni luces, ni nada. Montaje que tenemos que hacer nosotros aquí cada vez que hacemos nuestro programa, pues eso lo tiene que hacer el youtuber, ¿no? El de podcast basta con que sea un sitio tranquilo, donde el sonido vaya bien y no haya ruidos extraños, ¿no? O sea, con lo cual a nivel técnico es mucho más sencillo, ¿no? Pero es muy difícil monetizar, porque el planteamiento no es complicado, es muy complicado, muy complejo, hay mucha competencia, y es como destacar en YouTube o destacar nuestra página web, ¿no? Es muy complicado. En Google, pues lo mismo, ¿no? ¿Quiénes aparecen arriba? Pues los que pagan, los que tienen ese trabajo de SEO y de esa historia, ¿no? Pues esto es igual de complicado, ¿no? El planteamiento es que nosotros, como con esta facilidad técnica, luego están los contenidos, cómo se hace, ¿no?, que esa es la otra parte, ¿no? Pero en principio, con esta facilidad técnica, en principio con nuestro propio móvil, podríamos empezar a hacer un podcast sobre nuestra empresa, cosas interesantes. Eso, a su vez, lo ponemos en la página web y nos genera tracción, ¿no? Nos puede generar tracción. Además, lo subimos a las plataformas iVoox, Spotify, que está pegando muy fuerte, ya tiene incluso una especie de servicio para los podcasters, para las personas que se dedican a crear podcasts, que ya pueden meter como también su trabajo. Apple también tiene su, Google también tiene lo suyo, ¿no? Entonces todo eso lo que hace en definitiva es que las empresas puedan tener una mayor visibilidad aportando contenido de valor a sus páginas web, que es uno de los problemas más importantes con los que se encuentran las empresas. Se hace una página web, no, monto un blog, pero ¿de qué escribo? Porque escribir parece que es más complicado que hablar, ¿no? Hay un artículo, hay un no sé qué, al final pierdes el ritmo o contratas a un tercero, y esto hace que el tema se complique a la hora de ir actualizando la información y a la hora de ir generando ese contenido que haga, entre otras cosas, que la famosa araña de Google te siga contemplando como una página interesante, porque si tu página es estática, al final la araña dice, ¿para qué voy si siempre está lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, y si la araña no actualice, no tal, pues tampoco será interesante para que Google te posicione en lugares interesantes, ¿no?
Entonces esto nos va a permitir, primero, que la famosa araña de Google vea que nuestra página es dinámica, no es estática, por lo tanto tendremos más posibilidades de que nos encuentren posibles clientes. Y luego nosotros, con nuestro podcast, de lo que se trata es de generar esa comunidad interesada en nuestro producto o servicio, a la que podemos dar esa información cercana, en tiempo real, por así decirlo, y de una forma relativamente fácil, ¿no? Que hay que aclarar también que aquí no se trata de que el podcast lo escuchen 2 millones de personas, ojalá. Aquí de lo que se trata es de crear una comunidad suficientemente interesante de nuestro mercado, de nuestro nicho de mercado, que son los que al final se pueden convertir en clientes. O sea, que a mí que me escuche, si yo tengo un tema de animales, que me escuche alguien que le haga piragüismo, pues está bien, pero al final ese no es mi mercado, no es mi nicho de mercado, no es mi cliente potencial. Por lo tanto, si lo escucha bien, pero tampoco ir buscando eso. Lo digo porque a veces se mezclan las cosas, ¿no? Es mejor tener un canal de podcast de YouTube muy concentrado, muy de nicho, con 1000, 2000 personas de seguidores, porque son posibles clientes, que tener uno súper genérico que al final, oye, pues sí, pues no, ¿no? Entonces, esto también es importante valorarlo y cuantificarlo, ¿no? Que nosotros en nuestra página web, nuestro canal de podcast, podemos generar contenido relacionado con nuestra actividad profesional y dirigido a nuestro nicho de mercado, a esa comunidad que queramos hacer crecer para que nuestro negocio siga funcionando. Entonces esto es importante. Generar contenido para las redes para la araña de Google y que nuestra página, nuestra comunidad pueda obtener información relativamente fácil de aquello que a nosotros nos interesa comunicarnos, que esto es lo importante, ¿no? Y de ahí la fortaleza del podcast, ¿no? Ya que has mencionado tanto la araña de Google, por si alguien no sabe lo que es la araña de Google, ¿puedes explicar lo que es la araña de Google? Bueno, básicamente entiendo que es lo que está como con Facebook, ¿no? El algoritmo famoso de Google. Y entonces, cuando entra Google, la araña de Google, el algoritmo de Google, lo que hace es entrar en todas las páginas que están publicadas, imagínatelo, ¿no? Entonces lo que hace un análisis del contenido de la página. Entonces, en una primera aproximación la divide en estáticas, seguro que hay más, ¿no? Pero para situarnos, la divide en estáticas y las dinámicas. Las estáticas son como una postal, donde pones información y no la tocas, y ahí se queda. Y eso Google no le gusta, penaliza, ¿sabes? Si tú siempre lo mismo, ya te rastreé una vez, ya no te voy a rastrear más, ¿no? No me interesa. Y por otra parte están las dinámicas, donde Google ve que el contenido va cambiando, que es lo que le gusta a Google, porque de lo que se trata es de ofrecer información actual a las personas que hacemos búsquedas en Google, y entonces eso es un primer criterio, ¿no? Entonces básicamente es un algoritmo que entra en todas las páginas y las analiza. Mira el contenido, por eso el tema del SEO, las palabras clave, si hay negritas, si los encabezados están bien, las fotos, si hay pie de foto, en fin, todas estas cositas que muchas veces dicen, bueno, no hace falta, pues sí, porque todo eso ayuda a que Google nos posicione mejor o peor cuando hacemos una búsqueda. Básicamente es un algoritmo igual que el de Facebook, que nos publica lo que según el algoritmo de Facebook pues quiere, pues Google algo parecido, tiene su algoritmo a la hora de analizar las páginas web que visita. Pues mira, aprendí una cosa nueva, lo de la araña de Google. Muy bien, pues nada, yo soy empresa, con todo lo que me comentas me apetece meterme en este mundo porque creo que puede ser interesante con todo lo que, todas las ventajas que me puede reportar. Y bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues aquí tenemos dos posibilidades. Una que es hacerlo nosotros mismos y otra que es pues contratar a alguien que nos haga ese podcast. Como siempre, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Igual que nosotros podemos hacer diseño gráfico con estos programas que existen en el mercado, ¿no? Y bueno, podemos hacer nuestra pinito, ¿no? Con ese diseño, más o menos bien, pero ya si queremos dar como un paso más profesional, lo mejor es contratar a un diseñador gráfico que nos haga esa imagen, no sé qué. Entonces, bueno, ¿podemos empezar nosotros? Sí. Si queremos dar mayor profesionalidad, mejor subcontratar a un profesional, un freelance, una empresa. Con el tema de podcast exactamente lo mismo. Nosotros, como decíamos al principio, podemos tener con nuestro teléfono móvil, porque no hace falta imagen, solo es voz. Con nuestro teléfono móvil podemos hacer nuestro podcast, grabarlo y bueno, oye, pues si somos más o menos, tenemos cierta dotes de orador, ¿no? Pues podemos elaborar un pequeño discurso y sobre eso trabajamos. Es sencillo,
Y con eso es el primer paso. Lo siguiente que habría que hacer sería editar ese audio, editar ese podcast. Hay programas también que te lo hacen. ¿Cómo cuáles? Audacity es el que utilizamos nosotros. Entonces ese te nivela para que las voces, si hay más de una persona, no esté como descompensada. Si hay ruido de fondo, lo puedes filtrar hasta cierto punto. Lo mejor es grabar sin ruido de fondo. Bueno, pues todas estas cositas, hay de menos programas que te ayudan a mejorar la calidad del audio, ¿no? Y luego lo que queda en la tercera parte es subirlo a las plataformas correspondientes. Básicamente a iVoox, y a partir de ahí Anchor o Anchor. Es otra plataforma también que te permite subirlo ahí, y esa plataforma se encarga luego de redistribuirlo a otras plataformas, ¿no? Y la última etapa sería hacer la difusión y divulgación de que tenemos un podcast para que la gente nos escuche, nuestro público objetivo nos escuche, ¿no? Eso lo hacemos nosotros. Es un sistema relativamente sencillo, que lleva tiempo como todo, porque hay que hacerlo, editarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, para empezar, no está mal. Aconsejable, evidentemente, como todo. Contratamos a alguien que nos lleve la página web en vez de hacer a nosotros, que diseñe la página web en vez de hacer nosotros. Para la imagen corporativa de la empresa, contratamos a alguien en vez de hacer a nosotros, que no sea el sobrino, esas historias que se el sobrinity manager que se dice, ¿no? Pues todas estas cositas que a veces por ahorrarnos un poco de dinero, que hay que ahorrar dinero evidentemente, pues bueno, pues al final si tenemos posibilidades de contratar a alguien, mejor, porque evidentemente el sonido será mejor, porque tendrá mejores micrófonos, no solo el teléfono, que los teléfonos graban muy bien, tendrá mejores sonidos, a la hora de editarlo será con más profesionalidad. Un tema muy importante, la parte técnica es fundamental, pero el contenido es más importante si me cabe, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona que se dedica, yo qué sé, tiene una frutería, pues a lo mejor lo de él no es preparar un discurso y tal, ¿no? Entonces, o preparar una entrevista, porque su negocio es ser frutero, o ser una empresa de alquiler de coche, cualquier actividad informática, programación, lo que sea. Lo suyo es su actividad profesional, claro, ¿no? Los otros son complementos, ¿no? La principal, claro. Claro. Entonces aquí de lo que se trata es que si tenemos a alguien que nos define un poco el guión del tema, si nos hace una entrevista, que es mucho mejor que haya dos personas en un podcast que una persona sola hablando, que parece que termina cansando, si nos prepara todas esas cositas y nos hace la entrevista de forma adecuada, tocando los temas importantes, puede ser una entrevista a alguien de la empresa directamente o alguien relacionado con la empresa para que a su vez se vea esa interacción, que al final termine visualizándose la empresa. Pues bueno, pues como todo, ¿no? Al final será esa persona la que te lo suba a las plataformas, la que además le dé ese un poco movimiento. Si tiene un canal propio esa empresa, también los podrá meter en su propio canal, con lo cual la difusión será mucho mayor, ¿no? Entonces aquí, a ti es como todo. Para más calidad, en principio, habrá que invertir más, y para menos calidad, pues lo puede hacer uno mismo. Que repito, con la tecnología que está a nuestro alcance, se pueden hacer podcasts con calidad suficiente para el tema. Lo que repito, si te dedicas a mecánico de coche, pues no vas a tener tiempo de hacer el podcast, ¿no? Y esto es otro tema también fundamental, la regularidad con la que se suben los podcasts. Yo te voy a preguntar de eso y del cuánto tiempo aproximado sería ideal que durara un podcast. Hombre, yo creo que la periodicidad, lo que cada uno considere. Una vez al día, eso es un trabajo que, en fin, que salvo que te dediques a la radio, es muy complicado. Una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Tengamos en cuenta que cuanto más espaciado estén los podcasts, es como un anuncio en televisión, ¿no? Si no es lo mismo verlo una vez al día que verlo 5 veces al día, pues esto es lo mismo, ¿no? Cuanto más espaciado esté el podcast, menos trabajo, evidentemente, y menos eficacia también, porque nuestra presencia también va a ser menor, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia, cuanto mayor sea, mejor. A la hora de definir nuestro plan de publicaciones y de creación de podcast, seamos conscientes y seamos realistas. No nos pongamos a que quiero hacer un podcast todos los días, porque si no podemos luego rompemos el ritmo y eso a los oyentes no les gusta. Entonces, mejor empezar por una vez al mes, que vemos luego que tenemos capacidad y nos gusta y seguimos avanzando y vemos que el tal, pues una vez cada 15 días, que vemos una vez a la semana, pero vayamos un poco, mínimo una vez al mes, es lo que yo aconsejo, porque si no como que el mensaje se diluye demasiado, ¿no? Y luego a nivel de tiempo, hombre, yo creo que más de 20-25 minutos probablemente no sea lo mejor. Y si
el tema, dice, no, es que esto es menos de una hora y media, no es imposible, pues divídelo en capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de unos 20-25 minutos, todo relacionado. Esto sirve además para decirle, bueno, y la semana que viene continuamos con el segundo capítulo de esta serie de 3 o lo que sea, ¿no? Con lo cual también creas esa inquietud o esa curiosidad a tus propios oyentes de ver cómo continúa la semana que viene, ¿no? Como si fuera una especie de telenovela, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda a enganchar a la gente. Claro. Entonces el tema es 20-25 minutos. Si fuera más, pues lo que hay que hacer es dividirlo en otros capítulos, e incluso si tenemos podcast de 20-25 minutos, lo que podemos hacer a lo mejor es extractos de 2-3 minutos, que lo podemos poner como a lo mejor en Facebook, a lo mejor en tal, con una imagen. Dice, oye, este es un adelanto que te sirve también de promoción para que te vayan luego a escuchar el podcast completo, ¿no? O sea, todas estas cositas se pueden hacer, hay que hacerlas, y es la forma de que el podcast vaya cogiendo cuerpo, vaya cogiendo contenido y se vaya posicionando en el mercado, para que el referente, que es el que está detrás, que es la empresa que está detrás, a su vez se posicione en el mercado, sea más visible y consiga más clientes, que es de lo que se trata. Y la idea es que cada vez que subamos un podcast a nuestra página web, avisemos se envíe el típico mensaje claro. ¿no? Claro. O sea, como comunicar que tenemos el nuevo podcast, que es una manera de estar en contacto con el cliente y seguir posicionados en su mente, ¿no? Por supuesto, podemos pedir por un lado que se suscriban al canal de iVoox o de Spotify, y así automáticamente les llegará el aviso. Y también nosotros, si esto lo conjugamos con una campaña... Una newsletter o algo, exacto, ¿no? Se puede hacer. Exactamente. Entonces, cuando nosotros aprovechamos esa información que ya tenemos de nuestros clientes, que a los que le hemos pedido su correo electrónico y el permiso para enviarles esa información, en esa newsletter podemos publicar algún artículo, alguna nota, y además decirle, acabamos de subir nuestro último podcast que habla de ingeniería o programación o una nueva técnica que hemos conseguido, una nueva fuente de financiación, o hemos abierto un crowdfunding, lo que sea, cada uno tal, y a partir de ahí, evidentemente, nuestros usuarios de la newsletter estarán informados, por supuesto, y es la forma perfecta, ¿no? Publica, avisa, y a partir de ahí se consumen los usuarios, y eso hace que evidentemente nuestro producto se posicione, ¿no? Y este sistema de podcast, ¿tú consideras que es para todo tipo de empresas? Quiero decir, estamos hablando de tener página web, de tener redes sociales, de tener un sistema comunicado, ¿no? Y bueno, que vaya, pues yo subo esto a la página web, lo comunico en mis redes, además tengo una newsletter. ¿Cómo crees tú que están las pequeñas empresas en relación a esta cuestión? ¿Les puede parecer un mundo? No hace falta tanto, y simplemente con tener, no sé qué deberían tener para que fuera suficiente que funcionara el podcast, ¿con qué pueden empezar si no tienes todo este sistema armado? Bueno, pues como todo, para la empresa pequeña será un mundo, evidentemente, y es así, porque están en su día a día, en su salir para adelante, y entonces estas cosas, añadirle ya trabajo a lo que tienen, les es un mundo. Pero igual que cuando montan su página web, abren su página web, que no tienen página web, hemos hablado en otros programas que más del 70%, creo recordar, de las pymes no tienen página web. 78, casi el 80%, ¿no? Y estamos hablando de que el comercio electrónico se ha incrementado, se ha disparado con el tema de la pandemia, porque no salimos de casa, no queremos salir, no queremos hacer contactos, pues todavía hay casi un 80% de pymes que no tienen página web. Entonces, el podcast es una forma más, es un canal más de comunicar. Habrá empresas que digan, esto es fantástico, lo voy a hacer a partir de mañana, lo hago yo, contrato a alguien, lo que sea, igual que el de la página web. Lo que está claro es que es como tener redes sociales también. Dicen, ¿tengo redes sociales? No tengo. Pues sí, sí puedes tener redes sociales, tenlas que sean más adecuadas a tu público objetivo, y manténlas con la responsabilidad que decíamos antes, ¿no? Si solo puedo publicar una vez al mes, pues una vez al mes. Si tienes Twitter y publicas una vez al mes, no lo tengas. O sea que esto va en función también de las redes sociales, ¿no? Pero el planteamiento es, como en todo, añadir algo más. A muchísimas empresas les va a parecer un mundo y probablemente lo descarten, pero aquellas empresas que tienen claro, o que tendrían que tener claro, que el mercado está cambiando, que la forma de comunicarse con nuestros clientes está cambiando,
y que si nosotros seguimos con los medios tradicionales, que no hay que descartarlo, hay que añadirles esto, con los medios tradicionales probablemente nuestra competencia sí lo utilizará y a partir de ahí mejorará su visualización, su posicionamiento y captará probablemente más clientes, algunos de los cuales serán también de los nuestros, ¿no? Bueno, lo importante es quizás, como hemos comentado también en muchas ocasiones, que las personas, las pequeñas empresas que puedan afrontar un recurso como este, que no entre en frustración. Quiero decir que cada uno puede hacer sus actividades en función de los recursos que tengan, tanto humanos como técnicos, y que lo importante es que se vayan haciendo cositas, si no a lo mejor todo, porque todo no se puede abarcar, porque no es nuestra actividad principal, pero por hay que empezar, lo que sea. Pero se pueden empezar la página web, del podcast, alguna cosita más, alguna cuenta en Instagram, si está relacionado el tema. Hay que hacer algo, no podemos quedarnos estancados en lo que llevamos haciendo 20, 30 o 10 años o 5 años. Hay que actualizarse, hay que analizar que el mercado ha cambiado. Esto ha hecho un cambio también mucho más rápido y mucho más profundo en la forma que tenemos de consumir, y si la forma de consumir cambia, la forma de llegar a los clientes y la forma de visualizarnos tiene que cambiar también. Y estas herramientas relativamente sencillas nos pueden ayudar mucho en esa visualización que se necesita más que nunca ahora. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos para subir y compartir los podcasts? Lo decíamos antes, básicamente nosotros trabajamos con iVoox, que es una herramienta donde puedes subir los podcasts y luego a partir de ahí te da una especie de enlace que tú colocas en otras plataformas como Spotify y entonces se conectan automáticamente. Entonces subes en un lado y se comenta para otro. Luego está Anchor. ¿Son gratuitas? Perdona. Bueno, como todo, hay una parte gratuita y otra parte de pago. La premium, como siempre, entonces con la gratuita y sobre todo para empezar, más que suficiente para subirlo. El subirlo requiere un título, una descripción y poner 4 o 5 etiquetas. Bueno, en fin, como cuando estamos subiendo cualquier cosa en YouTube, pues lo mismo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces, lo subes a iVoox, que es la plataforma, yo creo que es como la pieza clave, y a partir de ahí se puede distribuir con ese RSS que se llama, que es un enlace que lo colocas en las otras plataformas y automáticamente va a iVoox, rescata esa información y la sube de forma automática, ¿no? Y lo que me preguntabas era, ¿cómo se hacía esto? Sí, ¿cómo se sube? Pues eso, te abres una cuenta en iVoox, hay que abrirse una cuenta, que bien te creas como siempre tu usuario. Muchísimas de estas plataformas... Lo principal es iVoox, o sea, donde nosotros ahora mismo, claro, y Spotify también. Lo que pasa es que si te metes en iVoox y le pones el RSS en Spotify, trabajas una vez sola. Y también otra plataforma que es Anchor se escribe, que hace lo mismo. Además de Spotify, igual son 8 o 10 plataformas, algunas incluso que a lo mejor no son tan conocidas aquí en España, pero bueno, en Sudamérica a lo mejor funciona, ¿no? Entonces, pues, lo mismo, hay planes gratuitos y planes premium, entonces en función de lo que al principio siempre gratuito, para ir cogiendo el ritmo, para que luego la inversión sea más rentable todavía, y luego ya podremos cambiar de plan, ¿no? Pero bueno, metiéndonos en iVoox es el primer paso y enlazarlo con Spotify. Y ya si queremos avanzar, pues buscamos otras plataformas, pero para que sea una cosa sencilla que podamos hacer ya, cuenta en iVoox, subimos los primeros capítulos de nuestro podcast, lo conectamos con Spotify y le damos la publicidad con la newsletter o con nuestras redes sociales. Ya tenemos un nuevo podcast en nuestra página web o lo que sea, nuestro canal de iVoox. Escúchalo, que vamos a hablar de no sé qué, o vamos a entrevistar a no sé quién que es un experto en no sé qué cosa. Pues esto es lo importante, ¿no? Para ir terminando, ¿cuáles son las razones principales que tú le darías a una persona o a una empresa para que esas ventajas, para que se decidieran a utilizar esta forma de comunicación con el cliente? Bueno, de las formas de comunicación que pueden tener como más impacto en el sentido de contenido, porque podemos subir una foto, pero en la foto cabe lo que cabe y nada más, luego eso hay que acompañarlo con un texto, ¿no? Mientras que el podcast como que te lo da ya hecho, ¿no? O sea, entre el podcast y el canal de YouTube da muchísima más información porque evidentemente es un vídeo, pero también tiene una complejidad mucho mayor. Entonces, si queremos aprovechar, vamos a decirlo así, la ventaja de YouTube, pero no su problemática, montamos un podcast. A partir de ahí, ¿para qué sirve? Lo que decíamos, generar contenido de calidad
en nuestra web para que la famosa araña de Google, el algoritmo de Google, nos considere una página activa y no pasiva. Claro. Y a partir de ahí, pues en función de la calidad del contenido que vayamos subiendo, evidentemente gustará más o gustará menos a nuestro público objetivo, y eso nos ayudará a posicionarnos y a vender más, que es de lo que se trata. Generamos contenido de valor, las personas que lo escuchan se interesan por nuestro producto, nuestro servicio, y a partir de ahí pues funcionamos mejor. Por ¿Está eso, comprobada la relación entre esa creación o este podcasting y el aumento de ventas? ¿Hay una relación directa o no? no, hombre, es que eso depende también de cómo lo hagas, ¿no? Y de las campañas que hagas, si apoyas en redes sociales, si gastas un dinerito en publicidad, si no, todo está relacionado. Evidentemente, con un podcast te visualizas más, sí o sí. Si además lo enlazas con el YouTube, o sea, haces un vídeo y del vídeo sacas el audio y montas el podcast, muchísimo más. Si además inviertes dinero en las redes sociales con publicidad, o en Google pagas publicidad para que vayan a tu página o no sé qué, o sea, todo eso evidentemente está relacionado. Pero lo primero es el contenido. Si creas el podcast y tienes el contenido y lo sabes mover, evidentemente funciona, y funciona bien porque estás aportando contenido de valor. Es relativamente novedoso, a pesar que ya llevamos años en España, es relativamente novedosa. La competencia seguro que no lo va a tener, y bueno, es una forma de diferenciarte dentro de tu mercado, dentro de tu nicho, diferenciarte de la competencia, que siempre es interesante. Te decía ya que para acabar, pero me surge la duda también. ¿Podcast solo podría ser o tiene que formar parte de un mix de medios, ¿no? Pues ya tienes estructurada esa política de comunicación y cuentas con pues, YouTube, bueno, pues cualquier redes sociales, ¿no? O solo con podcast podemos ir tirando, porque a lo mejor las redes sociales requieren, estás comentando que un podcast puedes hacerlo cada 15 días, cada mes. Quizás las redes sociales te requieren mucho trabajo, tienes que estar encima de ellas, ¿no? Si no diariamente, pues cada 2 o 3 días tienes que publicar. Un vídeo de YouTube ya no ni decimos lo que implica. Plan de, o sea, mix de comunicación con podcasting o solo podcasting sería suficiente. Bueno, depende de cada empresa y las campañas cómo la enfoquen, ¿no? Depende de su público objetivo también. Entonces, bueno, de lo que se trata es de tener las ideas claras, eso es lo principal, saber identificar quién es mi público objetivo, en función de identificar mi público objetivo, identificar cuáles son los canales que consumen y por lo tanto dónde invertir nuestro dinero, ya sea redes sociales, el vídeo, anuncios en radio, lo que sea. Si nuestro cliente consume esos canales, nosotros tenemos que estar en esos canales. Ese es el planteamiento. Cuanto más se tenga de calidad, mejor. Estar en redes sociales por estar no solo no beneficia, sino que incluso hasta perjudica, ¿no? Entonces de lo que se trata es seleccionar bien los canales, identificando esos canales en base a los clientes que tenemos y trabajar esos canales con calidad. Entonces todo depende de cada empresa. Yo apuesto por el podcast porque creo que es una herramienta de futuro. Creo que se le puede sacar muchísimo partido de una forma relativamente fácil. Porque, y ya todos lo sabemos, la gente lo de leer cada vez menos, ¿no? Entonces una imagen funciona bien, un audio que lo podemos consumir mientras estamos haciendo, ¿no? Corriendo por la avenida, pues al final nos ponemos los auriculares, vamos escuchando y vamos corriendo. Bueno, es un producto fácil de consumir en cualquier momento, complementario con otra actividad que podemos estar haciendo, cosa que otros productos o servicios o canales de comunicación no tienen. Entonces yo le veo una gran ventaja, le veo cierta facilidad para hacerlo y le veo un gran futuro. Bueno, pues yo creo que hemos dado cumplida información y amplia información sobre esta técnica, ¿no? Sobre este medio de comunicación, esta herramienta. Y bueno, esperamos haberles convencido. Creemos que tiene, ¿no? Que como dice Carlos, es muy potente, es una herramienta de futuro, es algo fácil que, bueno, está en nuestra mano hacer, no necesitamos, si lo hace un profesional, pues lo hará un profesional, pero que nosotros mismos podríamos hacerlo también. Y nada, les invitamos a que quienes no están metidos, que indaguen, que investiguen sobre cómo pueden incorporar esta hermenta a su y que se hacer, suscriban ¿no? a nuestro canal de iVoox. Por supuesto, vamos a aprovechar la YouTube, coyuntura. claro, Factoría de Emprendedores, ya que tenemos, y así ven cómo hacemos nosotros y les puede servir también de guía y de referencia. Pues invitados están, ya saben, nuestro canal de
iVoox o iVoox. iVoox, digo yo. Factoría de Emprendedores, ¿no? Y en YouTube también. Y en YouTube. Y nada, pues hasta aquí este webinar súper interesante. Me ha encantado, la verdad es que se me ha pasado el tiempo súper rápido y he aprendido un montón. Estupendo. Muchísimas gracias. De eso se trata. Sí. Nada, un placer. Muy bien, pues continuamos con Factoría TV.